Hermanos, somos la sal de la tierra, que llevamos un mensaje de salvación, un mensaje de aliento a todos. Y le invito, hermanos, que ahí en su casa cante este hermoso canto. Somos el pueblo de Dios, no se olvide de eso. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. ¿Has experimentado el gozo de la victoria sobre el pecado? No es la voluntad de Dios que seas derrotado en esta lucha, pero la victoria no es automática. Tu naturaleza pecaminosa, el tentador y el mundo son los enemigos que necesitamos enfrentar. El apóstol Pablo lo expresó así en Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mis amados hermanos, mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario de la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas. Bienvenido a la enseñanza del día de hoy. Todo cristiano debe aprender a vencer la tentación, porque seremos tentados. Gracias a Dios por su gracia podemos vencer la tentación. En esta ocasión aprenderemos cómo hacerlo. Primeramente debemos entender de dónde vienen las tentaciones, algo que ya hemos aprendido. En primer lugar, hablamos de el tentador.
Puesto que hablamos de la tentación, sería bueno recordar quién es el tentador. Allá en Mateo capítulo 4, versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. También aprendimos de dónde viene la tentación, y es de nuestra propia carne, de nuestra propia naturaleza caída. La mente carnal que es enemistad contra Dios. Por supuesto que incluye los deseos de la vieja naturaleza. De tales deseos es lo que habla Santiago allá donde dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Mis amados hermanos, la tercera fuente de tentación es el mundo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, se nos amonesta a los hijos de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí el mundo se refiere a ese sistema mundano que es enemigo mortal del Hijo de Dios. En este sentido, en el cual usaremos la palabra en esta ocasión, este sistema de cosas que no agradan a Dios. Mis amados hermanos, la tentación es terrible y somos atraídos por esta. De esto estamos aprendiendo perdón y restauración. Así es como hemos titulado la enseñanza en esta ocasión. Mis amados hermanos, todos aquellos que hemos recibido al Espíritu Santo, todos aquellos que somos salvos, hemos nacido de nuevo. Cuando recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, Dios produjo en ti un cambio maravilloso. Naciste de nuevo. Dice la Escritura en Juan 3:7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos recibido al Espíritu Santo como sello de nuestra salvación. Y Él ahora vive permanentemente en nuestra vida y en nuestros corazones. En Efesios capítulo 1, versículo 13, leemos, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero hay una cosa que Dios no hizo. No te quitó tu naturaleza pecaminosa. Todavía tienes en ti la inclinación natural hacia pecar. Por tal motivo, no debes confiarte nunca en tu propia capacidad para resistir la tentación. Esta parece ser la más difícil de todas las lecciones que necesitamos aprender como cristianos. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando un creyente peca? ¿Y qué debe hacer cuando peca? Estas son las dos preguntas que queremos responder con estas enseñanzas. Recuerda, nuestra enseñanza se llama perdón y restauración. Cuando tú llegas a cometer algún pecado, es probable que el diablo te acuse de no ser salvo. Procura hacerte sentir mal y hacerte sentir vergüenza. Que ya no quieras asistir a los cultos de la iglesia con tanta frecuencia o con el compañerismo de los hermanos. Sinceramente, en algún momento has cometido algún pecado, por lo cual hayas pensado que no eres salvo. A todos los creyentes nos suele pasar esto, y causa vergüenza de llegar a la iglesia. Quiero decirte, no hagas caso a esos pensamientos. Recuerda que no hay verdad en el diablo. No hay que hacerle caso a las acusaciones del diablo. La Biblia dice que es un mentiroso. En Juan capítulo 8, versículo 44, leemos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mis amados hermanos, sí hay que entender que el pecado siempre trae consecuencias serias. Esa es una realidad. No hay pecados insignificantes. No hay pecados pequeños. Cualquier pecado interrumpe nuestra comunión con Dios, por supuesto. Pero cuando pecas y te sientes mal, quiero decirte que no pierdes tu salvación, pero sí pierdes la comunión con Dios y el gozo de tu salvación. Cuando pecas, no dejas de ser hijo de Dios, pero te conviertes en un hijo desobediente. Por lo tanto, necesitas arreglar cuentas con el Señor. La respuesta la encontramos allá en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí está la respuesta. Pasan dos cosas cuando confesamos nuestros pecados. La primera, Él es fiel y justo perdonarte. La segunda, nos limpia de toda maldad. Y esto es maravilloso. Necesitamos aprender de memoria este texto. Necesitamos atesorarlo en nuestro corazón y practicarlo cuando por alguna causa caigamos en pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aprópialo para tu vida. Practícalo. Entonces, cuando pecas, hay dos cosas que hacer: confesar tu pecado a Dios y confiar en la promesa del perdón de Dios y en la limpieza que Él hará en tu vida. En relación con la confesión, hay varias cosas que hacer. La primera es que la confesión de nuestros pecados debe ser hecha directamente a Dios. Y la segunda es que debe ser hecha prontamente. Mis amados hermanos, cuando pequemos, debemos confesar a Dios nuestro pecado, porque contra Dios hemos pecado. Siendo Dios la persona ofendida, nuestra confesión debe ser dirigida directamente a Él. En ninguna parte de la Biblia, escuche bien, existe la orden de confesar al oído de un ser humano nuestro pecado. Tenemos el ejemplo del rey David. Al arrepentirse de su doble pecado, de adulterio y homicidio, clamó con gran angustia. Escuche lo que él dijo allá en el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mis amados hermanos, en tal virtud procedió a confesar puntualmente, directamente con Dios. Mi pecado te declaré, dice él. Y en el Salmo 32:5 agrega: y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Mis amados hermanos, lo primero que necesitamos hacer cuando nosotros pecamos es ir delante de Dios y confesar nuestros pecados delante de Jehová. Claro está que cuando se ofende al prójimo, hay que confesarle también la falta cometida a nuestro hermano. También hay que hacerlo. Esto lo enseña el Evangelio de Mateo, capítulo 25, capítulo 5, versículo 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ve y presenta tu ofrenda. Mis amados hermanos, la Escritura nos instruye qué debo hacer cuando yo ofendo a mi prójimo, cuando yo peco contra él. Debo ir delante de él y confesarle mi pecado, mi transgresión contra él.
La Escritura también lo dice allá en Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En tales casos procede no solamente la confesión a Dios, sino también la reconciliación y confesión con nuestro hermano que hemos ofendido. Mis amados hermanos, pero además de ser hecha directamente a Dios, la confesión de nuestro pecado debe ser hecha lo más pronto posible a nuestro prójimo. Tan pronto como eres consciente de haber ofendido a Dios, en ese mismo instante debes detenerte para confesar el pecado cometido. Esto es importante. Cualquier pecado rompe nuestra comunión con Dios. Cualquier pecado, mis amados hermanos. Esto lo enseña la Escritura en Isaías capítulo 59, versículo 2, donde leemos: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, escuche bien, para no oír. Por lo tanto, no debes permitir vivir en tal condición de separación continua, ni un momento más. En cuanto seas consciente del pecado, ve y pídele perdón a Dios. Y no es necesario que continúes viviendo así. Puede ser el resultado a una vida de comunión con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice 1 de Juan 1:9, y así restaurar nuestra comunión con Dios. Recuerda, perdón y restauración. Entonces, después de haber confesado tus pecados al Señor, debes confiar plenamente en su promesa. Debes aceptar por fe el hecho de su perdón y limpieza en tu vida. Y sabiendo que Dios no miente, debes tener por cierto que ha cumplido su promesa y debe darle gracias a Dios por ello y seguir creciendo en esa comunión con Él. Mis amados hermanos, la seguridad de tu perdón no depende del testimonio de tus sentimientos. Estos son muy cambiantes. Tu seguridad depende del testimonio de la palabra, de las promesas de la palabra. Estas nunca cambian. Por el amor inmerecido de Dios hay perdón, hay limpieza en la vida del creyente que confiesa y cree en Él. Pero esto, mis amados hermanos, no debe ser motivo para conformarnos con una vida de continuas caídas y restauraciones. Debemos de tener mucho cuidado. De ninguna manera se trata de vivir en ese círculo vicioso. Peco, le pido perdón a Dios, confieso mi pecado y vuelvo a pecar y vuelvo a pedirle perdón a Dios, confieso mi pecado. Mis amados hermanos, caer en ese círculo y conformarnos a vivir en una vida de continuas caídas y restauraciones, en ese círculo vicioso, no es bueno. Por ello, te enseñaré en la próxima ocasión que sin arrepentimiento no existe perdón de pecados. Tiene que haber una confesión clara, sincera delante de Dios, con arrepentimiento, para poder disfrutar de ese perdón, para poder restaurar nuestra comunión con Dios. Dios quiere para tu vida que tú vivas. Escucha bien, Dios quiere que tú vivas en comunión plena con Él siempre. Por eso necesitamos pedirle perdón y restaurarnos de la manera correcta, porque sin arrepentimiento no existe perdón. Vamos a orar y vamos a terminar así, de esta manera. Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra.
Gracias porque tienes ricas y abundantes cosas para nosotros. Gracias porque en ti podemos encontrar perdón. En ti podemos encontrar restauración. Gracias porque tú quieres que nosotros vivamos en santidad siempre. Porque eres un Dios amoroso, lleno de misericordia para con nosotros, y tu mano siempre está extendida para levantarnos. Gracias por ese amor inmerecido. Ayúdanos, Señor, para que cuando por alguna causa, por el tentador, por nuestra carne o por el mundo caigamos en pecado, ayúdanos a restaurar nuestra comunión contigo prontamente. Y si por alguna causa ofendemos a nuestros hermanos en la fe, ayúdanos, Señor, a tener el valor de ir y platicar con Él y también pedirle perdón y restaurar nuestra comunión con Él. Te ruego en el nombre de Jesús, nos llenes de sabiduría y de valor para vivir en santidad delante de ti. Te lo ruego y te lo suplico todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, Dios quiere bendecir nuestras vidas y quiere que cada día caminemos conforme a su voluntad. Por eso les invito para que juntos sigamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Les esperamos en nuestra próxima transmisión. Compartan estas enseñanzas y así poder seguir edificando las vidas de otros. Dios les bendiga. Bendecimos a nuestro Dios porque Él nos dio pronto auxilio. ¿Y de quién viene mi socorro? Sino del Señor, que hizo los cielos y la tierra, hermanos. No nos olvidemos de eso. Tiene su mirada puesta en cada uno de nosotros, todos aquellos que hacemos su voluntad y glorificamos su nombre. Vida que lleva mi vida.
Hermanos, estamos en un tiempo en el que debemos buscar a nuestro Dios, un tiempo que debemos buscarlo en oración, en su palabra, en comunión con Él. Necesidad más espiritual, hermanos, que Él sea parte de nuestra vida, que Él sea toda nuestra vida y que Él sea nuestro universo. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como coro. Quiero un diluvio de alabanzas en mi voz. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Presencia y tu poder sin mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mi sangre. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradar. Y cada sueño que hay en mí quiero entregar. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo.